Ok, bueno, estamos hoy saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de poder estar a través de este medio conectados a través de estas plataformas y con un propósito muy especial. El día de hoy, unidos a esta gran programación que ha sido convocada por los ministerios de Escuela Bíblica Dominical y Damas Nacionales bajo el lema Familias Blindadas. Me siento muy contento y privilegiado de poder ser partícipe el día de hoy a través de la enseñanza que vamos a tener de la palabra a partir de este momento, y Dios, estoy seguro, va a hablarnos de una manera muy, muy especial. Quiero agradecer especialmente a los hermanos de comunicaciones por el trabajo tan valioso que hacen, nuestro pastor Kleimar, Dios le bendiga, y a todos los que hacen parte, e igualmente a la directiva tanto de Escuela Bíblica Dominical como a la directiva de Damas a nivel nacional. Que Dios les bendiga. Es un honor ser partícipe en este tiempo maravilloso. Y bueno, quiero, con la ayuda del Señor, iniciar orando para poder entrar de lleno en una enseñanza. Hoy será la primera parte de un taller titulado literalmente blindando mi familia contra las ideologías. O también se puede decir blindando nuestra familia contra las ideologías. Y definitivamente hoy es menester que tengamos muy en cuenta este asunto, o tengamos muy en cuenta este aspecto. Así que gracias a Dios, Dios les bendiga a todos los que se van conectando. Ayúdennos a compartir también la información para que muchos otros puedan ser edificados. Dios y Padre, te damos gracias por el honor, por el privilegio y por la maravillosa oportunidad concedida, Señor, de poder estar conectados a través de este medio con el propósito de compartir una enseñanza, una palabra desafiante, reveladora, con un propósito de llamar y despertar a la conciencia, al espíritu, al corazón de los hijos de Dios en nuestra nación, y especialmente aquellos que puedan recibir esta palabra en cualquier lugar. Dios bendiga ricamente a cada uno, y así entonces nos disponemos el día de hoy para compartir con ustedes un estudio relacionado con el tema blindando nuestra familia contra las ideologías. Así que hoy quiero dar por lo menos la primera parte, y quiero anunciar de antemano que a quienes estén conectados y estén muy atentos, al final de este taller, es decir, el próximo miércoles de 7 a 8:30, estaremos Dios mediante el próximo miércoles, estaremos compartiéndoles a ustedes un manual especial. Este servidor ha elaborado un manual que se titula precisamente Blindando nuestra familia contra las ideologías, y estaremos compartiendo un manual que estamos seguros va a bendecirle, va a inspirarle, y le va a llevar a usted a poder profundizar, porque aquí, obviamente, por asuntos de tiempo, solamente podremos dar algunas pinceladas nada más. Vamos a ir a la escritura para dar inicio, y quiero leer Juan capítulo 8 y algunos versículos específicos. Si usted lee ese capítulo, especialmente desde el versículo 31, la Biblia dice que el Señor Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él. Y esto es muy notable. Le habla Jesús a quienes ya habían creído en él y les advierte que para ser verdaderamente sus discípulos debían permanecer en su palabra, es decir, en la totalidad de su palabra. En el versículo 32, la Biblia señala: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es muy significativo, porque cuando nosotros escuchamos esto, lo primero que debemos tener en cuenta es que estas expresiones no se refieren a incrédulos propiamente, o a personas indoctas o no conocedoras, sino a gente que ya había creído en él. Pero dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es decir, una libertad total. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y note la manera como el Señor hace hincapié en la expresión verdaderamente libres. Más adelante, el Señor Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto en los versículos 36, 44 y 45 de Juan 8. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y luego dice, porque es, y mire la característica de este ser maligno, porque es mentiroso y padre de mentira. Y luego dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esto es muy tremendo y quiero comenzar haciendo alusión a esta expresión con una frase que resume el propósito que traemos hoy con esta primera parte del taller. Al sistema de engaño de las tinieblas, orquestado por Satanás, que como bien lo observábamos ahora o lo leíamos y lo escuchábamos, es padre de mentira. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No le importa lo que nosotros creamos, con tal de que no creamos en lo correcto. Se lo repito una vez más. No le importa lo que nosotros creamos, con tal de que no creamos en lo correcto. Realmente, el sistema de engaño del padre de mentiras, del cual la Biblia dice, Jesús dijo, es mentiroso y padre de mentira, no solamente está interesado en que nosotros simplemente creamos X o Y idea, ideología o pensamiento. Lo que realmente él está interesado es en impedir que conozcamos lo que es correcto o que creamos en la verdad de Dios. Ahora estamos en el marco de nuestra Semana de la Familia Pentecostés y estamos unidos los departamentos de Escuela Bíblica Dominical y Damas Nacionales de nuestra amada Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. Y estamos precisamente enfocados en lo que es la importancia de blindar nuestra familia contra las ideologías. Y lógicamente, este documento que al final ustedes podrán tener, tiene como propósito, número uno, despertar la conciencia de la iglesia en general. Y número dos, hacer un llamado tanto a pastores, líderes, maestros de escuela dominical, damas, jóvenes, intercesores, y especialmente a los padres y madres, ya que estamos viviendo precisamente ante uno de los peligros más nocivos de nuestros tiempos, como son las ideologías. Básicamente las ideologías son doctrinas de demonios y espíritus de error. Algunos pensadores han definido una ideología como creer algo a pesar de las evidencias. Es decir, básicamente una ideología está ligada a la terquedad del pensamiento del ser humano con el propósito de sacar de sus pensamientos a Dios, a lo moral, a lo bíblico, de todas las esferas de la vida. Ahora, noten esto. Lo que más nos preocupa es que lamentablemente muchas ideologías rápida y tristemente están permeando la intimidad de los hogares y lo profundo de las mentes y los corazones de mucho pueblo cristiano. Es decir, que estas ideologías hayan permeado a los no conocedores, a los irredentos, a los inconversos, pues es apenas normal. Están viviendo fuera de la luz de la revelación de Dios. Pero lo triste, lo espantoso es cuando el enemigo ha logrado infiltrar a mucho pueblo cristiano. Oiga bien lo que digo, mucho, no todo, mucho pueblo cristiano, pero especialmente ha logrado infiltrar con una serie de ideologías muy tremendas y siniestras la mente de nuestros pequeños, la mente de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes en general. Y es nuestra oración que a través de este taller las personas que puedan ser desafiadas, despertadas en su espíritu, en su corazón, en su conciencia, para desafiar y para ir en contra de esto a la luz de las escrituras, con un enfoque familiar, lo hagan con conocimiento, lo hagan con unción y lo hagan con discernimiento. Ahora, quiero hablar un poco sobre lo que es blindar nuestra familia contra las ideologías. Y para esto quiero citar el Salmo capítulo 78 del 1 al 8. Es un pasaje muy interesante, es un pasaje reflexivo llamado el Másquil de Asaf. Este hombre, Asaf, era un hombre muy sabio, autor de algunos salmos muy preponderantes, muy relevantes, entre ellos el Salmo 78. Y dice, escucha pueblo mío mi ley. Y note la expresión, el tenor de las palabras. El Señor se refiere a su pueblo. Dice, mi ley es la ley moral de Dios.
Dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. El secreto está en leer, está en oír y está en entender la ley del Señor, lo moral, lo que es correcto delante de Dios. No delante de la opinión del hombre, sino delante de Dios. Dice que nuestros padres nos las contaron. Note eso, qué interesante. El asunto es un asunto generacional, porque dicen, nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos. Es decir, número uno, nos las contaron y por ende no las vamos a esconder o encubrir. Luego dice, contando a la generación venidera. Ese es el desafío. No hay mejor manera que blindar a nuestras generaciones contra las ideologías que no encubriendo, contando a todas las generaciones venideras las alabanzas de Jehová, sigue diciendo, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó, oiga eso, es un imperativo, una orden, mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mire la expresión, notificar, para que lo sepa la generación venidera. ¿Cuál es el plan de Dios para contrarrestar las mentiras del padre de mentira? Pues que se notifiquen sus verdades absolutas y que sepa esto la generación venidera. Y luego dice, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Mire el énfasis que hace en que esto no se encubra, no se calle, no se distorsione, sino que se cuente. Dice, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Es decir, está hablando de que sea algo persistente a fin de que no se olvide. Ahora luego dice que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Oh, tremendo esto. Dice, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y esto es fuerte porque hace alusión a la infidelidad del espíritu. Y sabemos que las tendencias o esa tendencia a la infidelidad o a ser infieles a Dios en lo más profundo de nuestro ser. Recuerde que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. La parte más profunda del ser, que es nuestro espíritu, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con el discernimiento, tiene que ver con la conexión con Dios. Y cuando el ser humano le falla su conciencia, su conocimiento es distorsionado y se aleja de la verdad moral de Dios, esto finalmente lo conduce, esa tendencia, a la iniquidad. La iniquidad básicamente es un pecado o un vicio moral del linaje humano que se repite de generación en generación, trayendo degeneración y perversión. Y una de las cosas más espantosas es cuando una generación de gente que había creído, que había conocido, que era pueblo, que debe saberlo, está infiltrado, está infestado, está permeado, está saturado de concepciones, en este caso ideológicas, que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Ahora, noten lo siguiente. Voy a citar brevemente del capítulo 2 de un libro muy bueno que se llama Niños Blindados, de David Zúñiga, titulado Padres Verdaderos con Autoridad Legítima, donde el autor declara algo muy relevante, tocante a este asunto. Él dice, hay un blindaje. Ahora, ¿qué es blindar? Básicamente es una capa de protección o una defensa especial ante algo que puede llegar incluso a matar. Entonces, el blindaje protege, es una capa protectora, es una cobertura especial. Luego dice que Dios ha provisto para nuestras generaciones. Es posible que la sociedad de hoy ignore o desconozca esta verdad, pero nosotros, como pueblo de Dios, debemos estar cimentados en la verdad. Recuerden que es la verdad que libera, es la verdad que rompe las cadenas del error. Y más que todo, los padres, a quienes Dios les entregó la responsabilidad de instruir a sus hijos en su camino. Noten esto. Si queremos utilizar la terminología de blindaje, los padres son como la primera capa de blindaje. Es decir, la capa interior más profunda que rodea directamente a los hijos. Como la primera capa de blindaje. Hay dos capas más. Una de ellas
en la iglesia de Dios. Es decir, la responsabilidad de maestros, pastores, líderes, evangelistas, líderes de todas las áreas, es estar formados para blindar la mente, las ideas, los pensamientos de nuestras generaciones, desde los más pequeños, aún hasta los adultos pueden ser permeados por estas ideologías satánicas que muchas veces son presentadas como una supuesta propuesta de solución, como una alternativa, pero que finalmente viene con un veneno de las mismas tinieblas. Note esto. Las otras capas son la iglesia y Dios mismo. Primero, los padres, blindando la mente de los hijos. Segundo, la iglesia. Y la capa más importante, Dios mismo. Dios mismo protegiéndonos como el principal protector de nuestras generaciones. Por el hecho de vivir en la misma vivienda, note esto, aquí quiero recalcar esto. Por el hecho de vivir en la misma vivienda y mantener una convivencia permanente, los padres se constituyen en la primera capa de protección para los hijos, pues son los más cercanos a ellos. Fin de la cita. Ahora, note esto. ¿Por qué es tan importante hacer hincapié en esto? ¿Y por qué Escuela Dominical a nivel nacional? ¿Por qué Damas? ¿Por qué nos hemos unificado en esta visión? Porque es importante, es menester que usted tenga en cuenta esto. Y es que, aunque usted tenga en su iglesia local un excelente pastor, unos excelentes maestros de escuela dominical, unas excelentes líderes de señoritas y de damas, etcétera, y un equipo de familia y todo lo demás, usted como padre y madre es el principal responsable, número uno, delante de Dios. Primero, porque así Dios lo dice en su palabra, pero segundo, porque usted es el ser o la persona más cercana a ellos. Ahora, cuando esas capas de blindaje no existen, el enemigo puede bombardear la mente de los pequeños de una manera muy siniestra, de manera que estamos viviendo hoy en una generación de hijos de creyentes que su manera de pensar no es para nada cristiana o bíblica, sino absolutamente ideologizada. Y esto tiene serias repercusiones espirituales. Pero note esto. En esta enseñanza, de una manera muy básica, quiero tratar básicamente tres aspectos. Número uno, ¿cuál debe ser la postura del varón, el hombre, padre de familia, como una primera capa de blindaje para ser representante del reino de Dios en su casa y levantar una generación? Oiga esto, voy a dar tres palabras claves. Una generación contracultural en una sociedad que ha sido arrastrada por el espíritu ideológico anticristo contra la familia y contra todo lo que tiene que ver con Dios. Contracultural, es decir, que no sea arrastrada por la cultura, sino que los principios bíblicos y morales, por definición, por naturaleza, son contra la cultura pagana o anticristiana. Número dos, vamos a ver básicamente, en primera, la actitud. En segundo lugar, la actitud de una mujer, madre genuina, apostólica, profética, pentecostés o pentecostal del nombre de Jesús, para defender y formar una generación de hijos, y aquí viene la segunda palabra, hijos que sean soldados transculturales como un ejército del reino de Dios en su casa. Es decir, mientras que la contracultura es un mensaje con principios muy sólidos que choca, que va en contra de las ideologías de mentira y de error, lo transcultural es que va a trascender, que va por encima, que literalmente no va por debajo. Ahora, en 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu declara que en los postreros tiempos en los que vivimos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, y oiga esto, y a doctrinas de demonios. También en Isaías 5:13 dice, por tanto, y esto es un asunto muy lamentable, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y esto es terrible porque está hablando de su pueblo. Mucho pueblo cristiano, muchas veces por falta de conocimiento, y aquí el texto es mucho más enfático, dice no tuvo conocimiento, es llevado cautivo por una serie de ideologías siniestras contrarias a la moral de Dios. Ahora, la tercera cosa, además de la actitud del padre y de la madre, la tercera cosa que queremos desafiar espiritualmente hablando es
a que la iglesia tenga una posición activa, oiga esto, y no pasiva. Repito, una posición activa y no pasiva que debe tener la iglesia para blindar familias, y aquí viene la tercera palabra, supraculturales contra las ideologías del mal. Es decir, lo contracultural contrarresta las mentiras. Lo transcultural va por encima de las mentiras con la verdad de Dios. Pero lo supracultural trasciende y va más allá, y ahí es donde hay un enorme problema. Muchos cristianos han sido arrastrados por la cultura, han sido permeados por la cultura y en lugar de estar supracultura, están por debajo. Algunos le han llamado una subcultura de las tinieblas, y eso hace que muchos, aunque sean cristianos de nombre en algunas cosas, su manera de pensar sobre muchas cosas de la vida no es para nada cristiana, no es para nada bíblica, porque su forma de pensar la aprendieron en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la serie, en las filosofías, y nada que ver con la Biblia. Ahora, noten lo siguiente. Hay muchas ideologías del mal que quieren infestar nuestros hogares cristianos. Como iglesia del Señor, ya esto incluye a todos, pastores, padres, maestros de escuela bíblica dominical, líderes de damas, jóvenes, intercesores, etcétera. Todos somos llamados a valorar el conocimiento sano y empeñarnos en el trabajo formacional propio y de todos, basado en principios bíblicos. Porque lógicamente, si tú vas a blindar con el conocimiento de la verdad como padre y como madre a tus hijos, si la iglesia va a blindar con el conocimiento de la verdad anti-ideologías del mal a la iglesia en general, pues el primer requisito es conocer la verdad. En ese sentido debemos prepararnos, pero también literalmente el Señor nos ha dado todas las herramientas para hacerlo. Incluso hay un versículo que está en Oseas 4:6, que es muy lamentable. Es muy similar a Isaías 5:13, pero dice algo todavía peor, todavía más fuerte. Dice, mi pueblo, otra vez, fue destruido. Es decir, ya no solo cautivo, como decía Isaías 5:13, sino ahora dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Es decir, por un lado no tuvo conocimiento, por otro lado tuvo un conocimiento incompleto, y la razón que da es fuertísima, porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Y esto es algo muy tremendo. Desechaste el conocimiento. Significa que se le dio el conocimiento, pero lo rechazó. Se le dio, pero lo soslayó, lo menoscabó, lo hizo a un lado. Desechaste el conocimiento, y aquí viene lo más lamentable. Dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu Dios. ¿Por qué? Porque hay temas, hay cosas, hay asuntos con los que tus hijos, tus hijas, tu generación y aún tú mismo enfrentas hoy o te enfrentas hoy, todos se enfrentan, que muchas veces al no recordar, al no notificar, al no volver a las bases bíblicas y contarlas de generación en generación, vienen las mentiras de Satanás, vienen las ideas de las tinieblas a través de los ideólogos del mal y permean las generaciones al punto de llevarlas o a cautivarlas o, lo que es peor, a destruirlas. Ahora, note lo siguiente. Dicho esto, puedo avanzar un poquito más. En los tiempos en que estamos viviendo, hay un aspecto de la guerra por nuestra fe sumamente peligroso. Yo le he llamado así, la guerra por nuestra fe, la guerra por nuestros principios. Y óigame bien, a esta guerra se le puede llamar la infiltración ideológica. ¿Qué es infiltración ideológica de las tinieblas en nuestras familias cristianas? Es sencillamente el hecho de que hay muchos cristianos de nombre y del nombre, pero paganos en su manera de pensar, en sus ideas, en sus filosofías, en sus pensamientos. Recuerda, tú y yo debemos ser cristianos en todo el sentido de la palabra.
si se permite el término, en el amplio, en el ancho, en el profundo y en el alto de la palabra, en todo el sentido de la palabra, tú debes ser cristiano. Es decir, debes vivir como un cristiano, debes hablar como un verdadero cristiano, debes pensar como cristiano en todas las áreas de la vida, pero por medio de la infiltración ideológica de las tinieblas, lamentablemente hay muchos cristianos que son cristianos en algunas cosas, pero en su manera de pensar sobre asuntos de la vida, ya que han sido infiltrados por las ideologías, no piensan como cristianos. Es decir, consiste en un ataque a nuestros principios bíblicos por medio de una batalla y tiene un triple ataque. Número uno, la batalla que da las tinieblas para vencer al cristianismo de hoy es, número uno, cultural. Ahora, ¿y qué tiene que ver lo cultural? Pues recuerda, detrás de cada cultura hay un culto, detrás de cada culto hay unas doctrinas, detrás de cada doctrina hay una entidad, sea buena o mala. Y las culturas de las naciones han sido rendidas al padre de mentiras. Ahora, nota esto. Primero, quieren influir por medio de la batalla cultural. Número dos, a través de una batalla espiritual. Porque recuerda lo que leíamos hace un momento. Las doctrinas no son necesariamente, aunque también la Biblia habla por lo menos de tres cosas: doctrina de Dios, doctrina de hombres y doctrina de demonios. La doctrina de Dios es verdad absoluta, es pura, es liberadora. Pero también hay doctrina de hombres basada en filosofías. Pero cuando las doctrinas de hombres son infestadas por ideas satánicas, por doctrinas de demonios, por espíritus engañadores, lógicamente estas se vuelven todavía más destructivas y por supuesto son un ataque espiritual contra las bases de la fe cristiana. Y número tres, además de lo cultural y lo espiritual, están las ideas. Es decir, una de las cosas más importantes que el cristiano debe tener en cuenta es: ¿qué tienes tú en tu mente? ¿Qué piensas sobre esto o aquello? ¿Y de dónde procede ese pensamiento? Si tus ideas son bíblicas o no son bíblicas. Ahora, nota esto. Lamentablemente, las ideologías principalmente tienen una base humanística, es decir, donde el hombre es el centro y donde Dios fue hecho de lado. Número dos, es una base materialista, donde te niegan el aspecto espiritual. Además, las ideologías, para hacer un ataque ideológico a la sociedad, lo hacen por medio del hedonismo, es decir, buscan aquello que le produce placer al hombre, aquello que le agrade, aquello que le guste o le satisfaga, y que generalmente es negativo, es inmoral. Por otro lado, también detrás de las ideologías está el nihilismo, es esa falta de sentido. Tratan de darle sentido en un mundo sin sentido, dicen ellos. También el escepticismo, te llevan a la duda, a dudar absolutamente de todo. El ateísmo, que es la negación absoluta de la verdad absoluta. Y muchas veces, y aquí viene lo más delicado, la mayoría de ideologías que este servidor ha podido abordar, y creo que ustedes también, los que han podido estudiar, esas ideologías satánicas, lamentablemente surgen muchísimas de ellas a través de una lectura con interpretaciones heréticas y desviadas de la Biblia. Porque usted escuchará muchos ideólogos del mal, llámese docentes, llámese presidentes, llámese políticos, llámese alcaldes, llámese escritores, llámese músicos, llámese influencers, youtubers, como quiera que se llamen, usando muchas veces la Biblia heréticamente, citan la Biblia desviadamente, hasta te dicen, es que la Biblia dice, pero la pregunta es, ¿la interpretación que le están dando es realmente bíblica? Porque muchas veces utilizan la misma Biblia para defender lo que Dios condena, para promover lo que Dios abomina, y ese es el peligro de las ideologías. Nota esto. Los espíritus de error no solo van contra nuestras doctrinas fundamentales de salvación, arrepentimiento, bautismo, llenura del Espíritu Santo, la santidad, las doctrinas elementales de la fe cristiana, sino que también atacan de manera directa nuestra cosmovisión. ¿Y qué es una cosmovisión? Es la manera de pensar que tenemos acerca de todos los asuntos de la vida, sobre aspectos vitales de la vida, que a la postre, y eso es lo grave, también pueden afectar nuestra salvación. Porque tú debes ser cristiano no solamente en doctrina, sino también en cosmovisión, en tu manera de pensar. Nota esto, hay asuntos como, por ejemplo, solo te lo voy a resumir, por supuesto, el tiempo
no daría para explicar todo esto, pero hay asuntos donde la Biblia tiene, número uno, todo que decir, dice la verdad, lo dice con autoridad, lo dice claro, lo dice directo y tiene el absoluto derecho de hablar sobre esos temas, pero muchos cristianos, al ignorar que Dios es Dios soberano en todas las áreas de la vida, piensan que Dios nada tiene que decir en su palabra sobre ciertos temas que te voy a mencionar. Por ejemplo, asuntos de familia. Muchos cristianos hablan sobre ciertos asuntos de familia, pero cuando esos asuntos de familia tienen que ver con asuntos sobre matrimonio igualitario, aborto y una cantidad de cosas así por el estilo, adopción por parte de parejas del mismo sexo, eutanasia, en fin, muchos dicen, probablemente eso es un asunto solo gubernamental, político, nada tiene que ver con Dios. Pero nota, Dios tiene todo que decir acerca de esta institución maravillosa llamada la familia en su palabra. Y el cristiano verdadero es cristiano en todas las áreas, pero también hay otros asuntos de la vida en los cuales Dios habla claro, directo, conciso y preciso. Y no solamente conciso, directo y preciso, sino abundantemente sobre asuntos de gobierno, sociedad, educación, ciencia, profesiones, salud, economía, trabajo, religión, fe, moral, vida, justicia. Oiga eso, la verdadera justicia, no la justicia pagana, sino la justicia bíblica. Medios de comunicación como esto, literatura, artes, música, entre otros. Es decir, Dios tiene todo que decir acerca de su universo, su mundo. Recuerden que Él es el creador del universo, el sustentador de todo. El Salmo 24 dice que de Él es todo, toda la plenitud del mundo y los que en Él habitan. Ahora, nótese lo siguiente. Entre las guerras más fuertes de las familias cristianas de hoy, que debemos afrontar, está la guerra por nuestra mente. A ver, te voy a explicar de esta manera. El enemigo no solamente está interesado en dominar tu alma o en dominar tu cuerpo o en controlar ciertas áreas de tu vida. No, él también está interesado en dominar tu mente, es decir, tu manera de pensar, tus ideas, tus creencias, tus principios, tu fe. ¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? Es decir, ¿cómo responderías tú como cristiano ante temas como familia, gobierno, sociedad, educación, trabajo, medios, etcétera? ¿Cómo responderías tú como cristiano? Lamentablemente, muchos cristianos, cuando les preguntan sobre esos temas, no responden como cristianos, sino como paganos. ¿Por qué? Porque ignoran los principios y algunos dicen, es que yo lo aprendí esto en la universidad fulana, con el doctor Sutano, con el filósofo aquel, con el profesor aquel. La pregunta es, ¿esa universidad, ese filósofo, ese doctor, ese literato, tiene una base bíblica o una base atea o una base que niega las verdades absolutas de Dios? Ahora, escucha esto. Si controlan nuestra manera de pensar, gobiernan nuestra manera de actuar. Y esa es una de las estrategias de las tinieblas más espantosas de los últimos tiempos. Él sabe que si logra controlar la forma como piensan tus niños, tus niñas, tus adolescentes, preadolescentes, jóvenes, aún ancianos, adultos, líderes y hasta pastores, si logra gobernar o controlar las áreas de nuestro pensamiento sobre cualquiera de las esferas de la vida, entonces ya también tiene poder para gobernar sobre tu manera de actuar. Porque tú vas a responder de acuerdo a la forma como crees sobre algo. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien que cree en la santidad y el respeto y la inviolabilidad de la vida ante la eutanasia o el aborto, él siempre responderá, no, eso es sagrado, no podemos hacerlo. Pero si le preguntas eso a alguien que ha sido infestado por ciertas ideologías antivida, pues lógicamente va a responder pensando que solamente ese ser que está en el vientre es un animalito más evolucionado o simplemente un cúmulo de células y nada más. Entonces, todo depende de quién responde basado en lo que tiene en su mente y en su corazón. Ahora, en la actualidad, por medio de la influencia del secularismo de la educación, ¿qué es esto del secularismo de la educación? Es poner en el centro de la educación, ya sea al maestro o ya sea al niño. Hoy en día hay niveles de educación. Yo sé que hay algunos educadores profesionales cristianos que muchas veces han sido permeados también por ideologías contrarias a la moral bíblica de lo que es verdadera educación. Y hay ciertos rangos
humanistas de la educación, donde te dicen el conocimiento y la forma de hacer crear conocimiento es dándole énfasis al maestro. Otros dicen es dándole énfasis al niño, pero realmente el secularismo de la educación ha sacado a Dios como el centro de todo saber, como el centro de toda sabiduría, como el origen y la fuente misma de toda ciencia. Acuérdate que la Biblia dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Pero nota lo siguiente, el sistema secularista pretende sacar los principios bíblicos de las ciencias. Quieren sacar a Dios de las ciencias naturales, por eso te hablan hoy en día incluso de lo que tiene que ver con la botánica y con la zoología y con la astronomía. ¿Por qué? ¿Por qué te hablan de evolucionismo? Precisamente porque ellos quieren explicar la existencia de todo sin Dios. Ahí está el asunto. El secularismo en la educación es tan fuerte que hoy en día tú ves desde primaria hasta los niveles más avanzados, solo puro evolucionismo. ¿Por qué? Porque ha sido secularizada la educación. Ahora, nota lo siguiente, nota lo siguiente. Hay muchos que quieren sacar a Dios de la escolaridad y de todos los ámbitos de la vida académica y social, basados en ideas del laicismo, que es otra ideología que intenta sacar la influencia de las bases morales de todas las esferas de la vida. Ellos dicen, no, esto solo tiene que ver con Estado, esto solo tiene que ver con educación, esto solo tiene que ver con ciencia, Dios nada que ver aquí, no opinen de eso porque lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. Ellos quieren sacar a Dios por medio del secularismo o por medio del laicismo, tratando de sacar la influencia de las bases morales de todas las esferas de la vida. Muchas escuelas, colegios, universidades, medios, prensa, literatura, políticos, profesores, gobiernos, sistemas estatales, ideólogos del mal y otras esferas de influencia procuran incidir en algo tan sagrado como la familia, como la fe. Incluso procuran literalmente incidir en algo tan sagrado como la mente y las ideas, especialmente de nuestros pequeños. Un predicador dijo algo muy poderoso: no des al César lo que no es del César. Hay algunos que piensan que el César tiene acceso a todo, pero el Señor dijo, dad al César lo que es del César, pero dice, y a Dios lo que es de Dios. Y recuerda, padre y madre de familia, la mayoría de los hijos que han caído en ideologías es porque muchos padres se los han entregado al César. Hay áreas que a la luz de la Biblia definitivamente no le pertenecen al César. Dicho como el caso del César, me refiero a Estado, me refiero a sistema, me refiero al paganismo, al mundo, al diablo mismo. Una de esas áreas es la educación de nuestras generaciones. Querido padre, querida madre, cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, la responsabilidad primordial que tú tienes como papá es precisamente infundir, forjar los principios cristianos y bíblicos en la mente del pequeño, en la mente de tu hijo, en la mente de tu hija. Tus hijos te los dio Dios a ti como herencia. Dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Señor te los dio a ti. Pero muchas veces las ideologías de hoy, o incluso gubernamentalmente y políticamente, quieren apoderarse de algo que no les pertenece por jurisdicción. Ahora, la iglesia y la familia, los padres como una capa de blindaje, la familia como otra capa de blindaje, estamos llamados a enfocar verdaderamente y bíblicamente a los hijos en la verdad de Dios. Los ismos anticristianismo son ideologías, pensamientos, creencias, ideas, doctrinas o pensamientos desviados y errados. Están siendo difundidos lamentablemente estos ismos anticristianismo como ideologías, pensamientos, creencias, ideas y todo lo demás, difundidos de una manera vertiginosa, de una manera increíble, contra las bases morales, contra los principios de fe. Estas ideas, cuando tú las analizas una a una, yo te voy a dar hoy un mini resumen de algunas de ellas, vas a ver que todas ellas atentan contra los principios de fe, atentan contra el origen del hombre, el origen de la vida, el origen de la moral, atentan contra el propósito, atentan contra el diseño, atentan contra el destino de la familia, que según Dios, que es según Dios y como debe ser según Dios. Y lamentablemente es contra todo esto que debemos hoy
blindar aún a las familias cristianas. Porque lamentablemente muchos, tristemente muchos hijos de cristianos, cuando se les aborda sobre los temas antes mencionados, muchos de ellos no piensan como cristianos, no responden como cristianos. Y mira, Deuteronomio 6, 6 al 9 nos muestra cuál es la responsabilidad de los padres. Estas palabras dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás. Esta es una labor del padre a tus hijos, de la madre, y hablarás de ellas estando en tu casa. Esto es impresionante. Y luego dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, los principios de Dios, número uno, deben ser repetidos en la casa, hablados en la casa, deben estar atados como una señal, deben estar presentes, deben ser escritos de ser necesario. Si hay que cantarlos, si hay que escribirlos, hay que hacerlo, porque nuestros jóvenes de hoy, muchos de ellos ignoran los principios de Dios, aún en sus propias familias cristianas. Ahora, nota lo siguiente, para poder profundizar un poquitito más, te voy a decir lo siguiente. No podemos enfrentar el engaño de las ideologías si no conocemos la verdad de Dios en su palabra. Eso es lo primero. Tú nunca podrás enfrentar, confrontar, desenmascarar, contrarrestar las mentiras si no conoces la verdad de Dios primero. Número uno. Y número dos, pero tampoco podemos desenmascarar el error ideológico si no lo sometemos a un examen profundo a la luz de la revelación bíblica. Es decir, tú no solamente debes conocer la verdad te hace libre, pero luego de que ya estás firme y cimentado en la verdad, debes aprender a someter cada postulado, cada idea, cada pensamiento, cada doctrina, cada cosa que viene a bombardear la mente de tu niño, joven, adolescente, preadolescente y de tú mismo, no importa la edad que tengas, literalmente debe ser sometida a un análisis o examen profundo a la luz de la revelación bíblica. Por ejemplo, a ver, es que esto dice Marx, esto dice Nietzsche, esto dice Freud, esto dice cualquier pensador de estos. La pregunta es, ok, esto dicen ellos. Ahora la pregunta es, ¿ahora qué dice Dios sobre lo que ellos dicen? ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar cada postulado de cualquier ideólogo, llámese Darwin, llámese cualquiera, literalmente a la luz de la escritura? Note esto, nuestro propósito es despertar, lo decíamos al principio, interés, pero también sacudir las conciencias de la iglesia, de los padres, de los maestros, de las madres y de los niños también, de los adolescentes y de los jóvenes. Pero debido a asuntos de tiempo, solo mencionaré una lista de al menos 34 ideologías siniestras. Oiga lo que dije. Solo se las mencionaré y le daré un mini resumen porque tenemos solamente poco tiempo ya para concluir. Te las voy a mencionar porque estoy seguro que tú conoces algunas. Probablemente otras no. Algunos las conocen todas, pero no las conocen a profundidad. Otros conocen una que otra. Y estas que te voy a mencionar, hice un seleccionado de 34, hay más, pero quise seleccionar las 34 ideologías siniestras con las que luchamos hoy y contra las cuales la iglesia y los padres debemos blindar a nuestras generaciones. Y que si no las blindamos, usted va a tener un montón de muchachitos, niños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes que van al culto, hacen palmas, cantan, se saben los coros, también saben unos 4 o 5 versículos, se saben unas 4 o 5 canciones, también saben una que otra doctrina fundamental de la fe, pero en muchas áreas de la vida piensan no como, oiga bien, no como israelitas, sino como egipcios, no como hebreos, sino como babilónicos, y ahora no como cristianos, sino como paganos. Ni siquiera como hijos de Dios, sino como ateos, porque las ideologías tienen una base atea en su mayoría. Ahora, te voy a mostrar un pequeño listado y te voy a decir qué es lo que exalta cada una de esas cosas aberrantes ideológicamente. Número 1, está el evolucionismo. El evolucionismo exalta la autonomía de la naturaleza en su avance, en su desarrollo
pero sin Dios. Es decir, la idea que vende el evolucionismo es la naturaleza, las especies. Ahí está Carlos Darwin, el famoso Darwin, en sus libros, El origen del hombre, el origen de las especies y todo lo demás. Y todos los evolucionistas, básicamente, te presentan la noción, la idea de que el universo y los animales y las especies y todo lo que existe viene a existir autónomamente y puede evolucionar, puede desarrollarse, puede mejorar sin Dios, sin un creador. Es una forma de venderte en la vida la idea de que no hace falta Dios para mejorar, no hace falta Dios para desarrollarse, no hace falta Dios para avanzar. Y la ideología base de todo esto es hacer creer que todo es resultado simplemente de la autonomía misma de la naturaleza sin Dios. Acuérdense que Darwin era deísta, deísta ni siquiera es ser ateo, un deísta es el que dice Dios lo hizo todo y luego se desentendió. Por eso los que hemos leído el libro de Carlos Darwin en su última página, casi en sus últimos fragmentos, él dice que se refiere al creador, pero obviamente no se refiere al creador en un sentido teísta, como nosotros los cristianos, que creemos que Dios no solo lo hizo todo, sino que lo sostiene todo y lo sustenta todo. Ellos dicen, probablemente vino, lo hizo y luego se desentendió y la naturaleza tuvo que evolucionar por su propia cuenta. Y ya sabemos lo de la selección natural y todo lo demás. Pero lo que quiero decirte es algo simplemente básico, sencillo, y es que con esta ideología se pretende exaltar el hecho de que así como los animales, la naturaleza, el cosmos y todo lo demás y el ser humano simplemente pueden desarrollarse sin necesidad de Dios. Y eso es algo contrario a las bases bíblicas. Y es esto lo que le venden a tus pequeños desde que van a los primeros años de la escuela. Número 2. Hay otra doctrina ideológica que se llama el cientificismo. El cientificismo exalta la ciencia como la única fuente válida del conocimiento. ¿Qué es lo que te dice el cientificismo? Él te dice, todo lo que la ciencia pueda demostrar, comprobar, ya sea por el método científico, por lo empírico, por la demostración, por lo que es palpable, visible, demostrable, eso es verdadero, eso es real, eso es lo que existe. Y el cientificismo, que hace como un culto a la misma ciencia, básicamente lo que dice es que todo lo que puede ser demostrado por la ciencia es verdadero. Pero resulta que ellos ignoran, oiga bien, que Dios creó, según Génesis 1:1, los cielos, un mundo puede ver hasta cierta parte, pero hay otro tipo de cielos que no se pueden ver, y la tierra, lo material, lo físico, lo palpable. Dios creó un mundo físico y un mundo espiritual al mismo tiempo, y la ciencia no puede estudiar lo que ellos le llaman metafísico o lo espiritual o lo que no se puede palpar. Entonces, ahí hay un problema, y es que a la luz de la Biblia no solamente hay una forma de conseguir o de llegar a validar el conocimiento solo por medio de la ciencia, no, Dios también nos dio, número 1, la revelación, y número 2, esa revelación es la que debe sujetar a la ciencia, que es la realidad, y esa revelación debe sujetar a la razón, que es la manera de filosofar, de pensar. Es decir, tú puedes razonarlo, tú puedes estudiarlo, aún científicamente, pero todo al final está sometido a la madre, como decían algunos teólogos en la antigüedad, que la teología básicamente es la madre de todas las ciencias. Así que el cientificismo quiere negar una realidad espiritual y sabemos que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Hay enfermedades de origen espiritual que la ciencia no puede explicar. Hay asuntos que se salen de los límites de la ciencia y por eso el cientificismo es un problema. Número 3, está también el ateísmo. El ateísmo exalta la razón humana sin necesidad de creer en Dios. Dicen, lo único que importa es que el hombre puede razonar, puede pensar, el hombre es creativo, es intelectual, la mente desarrollada, el hombre puede crear, el hombre puede hacer. Pero cuando uno estudia esta ciencia básica o esta ideología llamada ateísmo, lo que quiere hacer es exaltar al hombre y negar a Dios. Y lógicamente, al negar a Dios, va a tener serios problemas, como lo declara el Salmo 14 y también el 53. Entonces, note eso. Ahora, número 3, está el agnosticismo. El agnosticismo exalta la idea de que no se puede saber si Dios existe o no. El ateo se atreve de manera descarada a negar que Dios existe. Pero el agnóstico, un poco más pensante, pero también desviado en ese sentido,
Dice, no me puedo atrever a negarlo, pero tampoco puedo atrever a afirmarlo. Es decir, él te siembra la duda. Y se dice que es un asunto incognoscible, dicen, utilizan términos muy elevantes, muy elevados, pero básicamente es eso, simplemente a la luz de ellos no se puede saber si existe o no. Y resulta que el cristianismo bíblico te puede demostrar con experiencias que el Dios de la Biblia no solamente es un asunto que se puede, que está plasmado en un libro, sino que se puede experimentar en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad. Yo sé que al otro lado hay muchos testigos del poder de Dios. Yo mismo soy testigo del absoluto poder de Dios, lo cual definitivamente contrarresta esto. Número 5, está también el escepticismo. Este exalta la duda, especialmente acerca de lo sobrenatural y el más allá. A través del escepticismo se ha permeado mucho cristianismo, haciéndole creer a algunos, por ejemplo, que supuestamente no hay vida después de la muerte, que no hay infierno, que no hay lago de fuego, que no hay eternidad y que si te mueres todo termina ahí. Serios problemas, gravísimos problemas. Ahora, nota lo siguiente, número 6, también está el humanismo. Hay muchos acá y les decía de antemano que es un asunto muy sucinto, muy resumido. El humanismo exalta al hombre como el centro de todo. El hombre, como diría un pensador famoso en la antigüedad, decía que básicamente el hombre llega a ser como el centro de todo, y alguno otro decía que el hombre es la medida. Eso me llamó la atención, ese pensamiento. Dice él que el hombre es la medida de todas las cosas. En otras palabras, que supuestamente el hombre es el centro absoluto de todo. Y por eso el humanismo y todo lo que vierte de ahí en la psicología humanista, hasta en la teología humanista, literalmente esa idea de que el hombre es, oiga bien, el centro, dicen ellos, de todas las cosas, definitivamente desvirtúa muchas cosas y entre ellas pone al hombre en una posición que no le corresponde. Muy clave es de Protágoras, se la adjudican a Protágoras la frase que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, lo cual es sumamente delicado. Pero cuando uno va al cristianismo se da cuenta que el que es la medida de todas las cosas es Dios. Es decir, Él es de donde depende la absoluta verdad. Cuando el hombre en el humanismo trata de buscar la verdad, termina diciendo que no hay un mundo espiritual, por ejemplo, y niega la parte espiritual de las cosas. Número 7, hay otra, y voy a avanzar aquí, que se llama el pragmatismo. El pragmatismo exalta que lo que funciona o es útil en la práctica es lo verdadero. Y te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Aunque no sea correcto. Es decir, el fin justifica los medios. La famosa idea del de Maquiavelo. En ese sentido, se está promoviendo la manipulación y la mentira como asuntos que, con tal de que tú logres tu cometido, no importa si lo que haces es malo o es inmoral, con tal de que tú puedas hacer que lo que tú quieres funcione. Es básicamente la idea. Es decir, en asuntos de gobierno, por ejemplo, cuando vemos los que hemos leído el libro del Príncipe de Maquiavelo, ustedes se dan cuenta como él básicamente enseña que la idea es cómo llegar al poder, cómo sostenerse en el poder y cómo perpetuarse en el poder, aun cuando para que eso sea viable haya que hacer cosas o se tengan que hacer cosas negativas. En el pragmatismo literalmente se defiende la inmoralidad con tal de que funcione, con tal de que a ti te haga sentir bien, con tal de que a ti te guste. Pero en el cristianismo moral y bíblico se enseña que hay cosas que no se deben hacer, no son correctas delante de Dios, aunque aparentemente den resultados. Por ponerte un ejemplo sencillo, hay gente que dice, yo robo. ¿Por qué? Pues necesito dinero. Y si con ese dinero yo al final alimento a mi familia, estoy haciendo un bien. O algunos dicen, le robo a los ricos y se lo doy a los pobres. Pero eso es pragmatismo, es una filosofía antibíblica, ideológica. Número 8, está el transhumanismo. Este exalta la mejora y la superación de los límites humanos por medio de la tecnología avanzada. Y ahí viene el asunto. El evolucionismo te dijo,
el Homo sapiens llegó a ser el hombre pensante, el hombre inteligente, pero el transhumanismo, que va más allá, te dice el Homo Deus, te dice el hombre puede llegar a ser Dios, puede superar los límites mismos de la humanidad, como por ejemplo el límite de la muerte, el límite del envejecimiento, y dicen vamos a usar la tecnología a nuestro favor y podemos llegar a alargar la vida, incluso a resucitar a los que han muerto, y ese es el hombre jugando a ser Dios. Es decir, a través del transhumanismo se está pretendiendo literalmente llevar al ser humano a una posición que no le corresponde y niega que la muerte, que la enfermedad y que todo lo que tiene que ver con los límites propios del ser humano es resultado del pecado del hombre. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Número 9. Hay otra que se llama el positivismo. Este exalta la ciencia materialista y los hechos que se pueden ver, rechazando como especulación lo que no es observable. Y en ese sentido, en esta también se apoya el ateísmo. En 10º lugar está el marxismo, socialismo, comunismo, que son sus derivados. Exalta el Estado como ente soberano, a fin de traer igualitarismo y se enfoca en una lucha materialista económica. Es decir, Marx pensaba que el gran problema de la humanidad era la lucha de clases, los proletarios y los burgueses y los pobres y los ricos básicamente. Pero ignoraba por completo que el problema del ser humano no es el rico o el pobre, el problema del ser humano es el pecado del rico y también del pobre. Ese es el verdadero problema y por eso él pretendía dar una solución materialista a los problemas de la humanidad. Número 11. Hay una ideología muy moderna que se llama el wokismo. Esta exalta la idea de despertar la conciencia contra las injusticias, defiende la igualdad racial, pero escuche, de género y de identidad desde una visión ideológica, sin tener en cuenta la justicia y la moral bíblicas. Es decir, en el wokismo se pretende despertar la conciencia contra las injusticias, defender la igualdad, y parece que suena bonito y suena bueno, pero es sacando por completo el concepto moral y sacando por completo el concepto de justicia bíblica. Porque no es lo mismo justicia social que justicia bíblica. No es lo mismo la justicia del hombre que la justicia de Dios. Y ahí es donde el cristiano debe aprender a someter cada idea a la luz de la palabra de Dios. Estoy aquí avanzando y tratando de ser lo más sencillo posible tocante a estos asuntos. Número 12. Hay otra ideología que se llama el progresismo. Este exalta la idea de mejorar la sociedad, trayendo igualdad, derechos y justicia para todos. Y suena bonito, pero resulta que las ideologías muchas veces suenan bonito, pero sus intenciones y sus bases son muy feas, son terribles. Y nota esto. Ellos dicen que quieren traer igualdad, derechos, justicia para todos, pero en el proceso promueven prácticas inmorales y en lugar de traer progreso, causa regresismo moral y social. En lugar de hacer que progrese la sociedad, progresa el pecado y regresismo en la sociedad. Número 13, el globalismo. Este exalta la idea de un gobierno mundial o centralizado que controle decisiones políticas, económicas y culturales de los países, reduciendo su soberanía en nombre de la unidad global. Hoy en día quieren llamarle la aldea global. En otras palabras, los que sabemos de profecía bíblica, escatología, sabemos que esto tiene que ver con una de las ideologías que más le conviene al gobierno totalitario del anticristo. Número 14, está el materialismo. El materialismo exalta a la materia como la realidad fundamental, negando la existencia del alma, del espíritu, de Dios, de ángeles, de demonios, etc. Siempre el hombre tratando de negar la otra parte de su propio ser. Dios nos creó, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. En Génesis dice que el Señor formó materia. Y luego dice la Biblia que sopló, esto es espíritu. Y luego dice la Biblia que Él llegó a ser un alma viviente, espíritu, alma y cuerpo, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Es decir, en cambio, el materialismo te quiere negar esa parte espiritual y esa parte almática del ser humano como una realidad espiritual. Número 15, el secularismo. Este exalta el laicismo, es decir, hacer de lado la influencia de lo moral
en asuntos como Estado, como leyes, como vida pública. Ellos dicen, no, 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 gobierno es gobierno, leyes son leyes, política es política, y eso nada tiene que ver con lo moral. No nos hablen de Biblia, no nos hablen de Dios, pero resulta que a través de leyes, legislaciones, promueven en contra de lo que es moral, promueven a favor de lo que Dios condena, promueven a favor de lo que Dios abomina, y lamentablemente, como diría el profeta de Dios, elevan a tiranía, la tiranía a rango de ley. Ahora, note esto, promueve que el Estado, promueve que la sociedad se deben guiar por la razón humana y no por principios bíblicos, ni morales, ni cristianos, nada que tenga que ver con Dios. El secularismo ha infestado todas las esferas de la sociedad bajo esa noción de que hay que separar, hay que quitar, Dios debe salir. Y la razón de la ruina de las sociedades es que sacaron a Dios del contexto. Número 16, está el machismo. Este exalta al hombre como ser dominante y abusado sobre la mujer. En la Biblia, Dios le da su verdadero lugar al varón. Número 17, el feminismo. Exalta a la mujer como ser empoderado, opuesto al hombre. Un odio. Hoy en día existe el embrismo, que es un odio hacia lo masculino. En la Biblia, Dios le da el verdadero sentido a la mujer. Recuerden que el feminismo, en lugar de ayudar a la mujer, la empeora, la degrada. Número 18, el posmarxismo. Exalta la libertad y la diversidad de luchas, dicen ellos. Ellos hablan de las luchas de clases, feministas, LGTBIQ+, etcétera. Y ellos dicen, vamos a luchar por los derechos. Y te hablan de libertad, pero ellos confunden libertad con libertinaje. Y el libertinaje no es más que esclavitud de sus propias bajas pasiones. Número 19, el hedonismo. Exalta la búsqueda de placer, la búsqueda de lo inmoral por encima de todo. Lo importante es que a ti te satisfaga, te guste. Y obviamente de allí vienen muchas doctrinas que promueven, por ejemplo, que lo importante es que te sientas bien, que a ti te guste. Si te hace sentir bien, da igual si te divorcias y te recasas 10 veces. Es decir, lo importante es que te sientas bien. Y eso proviene del hedonismo. Número 20, está el idealismo. Exalta las ideas, la mente y el espíritu por encima de lo material. Esto es tremendo, como lo más importante para entender la realidad más que lo material. Y el idealismo se va al otro extremo del materialismo. El materialismo dice la única realidad es lo que se puede ver. El idealismo dice no, solo hay otro mundo que es las ideas, la mente, el espíritu, lo material no. Y en la Biblia, en cambio, se le da valor tanto a lo material como a lo que no es material o lo inmaterial. Incluso, hablando de una doctrina que nos puede ayudar a entender mejor esto, la redención es tan poderosa y completa que a través de la redención dice el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Espíritu habla de lo inmaterial, alma, lo inmaterial, y cuerpo, lo material, sean guardados irreprensibles. Y cuando uno estudia la doctrina de la resurrección se dará cuenta que hasta el cuerpo tiene un porvenir, hasta el cuerpo será resucitado, hasta el cuerpo será glorificado. Es decir, para Dios es importante tanto lo uno como lo otro. Ahora, número siguiente, está también otra que se llama el existencialismo. Ahí está muy conectada con el nihilismo. Exalta la libertad, entre comillas, del ser humano y su responsabilidad de darle su propio sentido a su vida en un mundo sin sentido. Dicen, ya que no hay Dios, esto es un mundo sin sentido, estamos aquí, no sabemos ni por qué, ni para qué, ni cómo te quitan el propósito. Así que dicen, tú eres el artífice, el constructor de tu propio destino, dale el sentido que quieras, nadie te va a juzgar, haz lo que quieras y vive como quieras. Pero la Biblia te dice algo muy diferente. Tú existes con un propósito, estás aquí con un propósito. Si vives bajo ese propósito, tendrás bendición, tendrás éxito, tendrás prosperidad, vas a crecer. Y lo más importante, serás salvo. Pero de lo contrario, no puedes negar la realidad de eso. El mismo Eclesiastés es un ejemplo de eso. Dice, ¿cómo sería la vida si Dios no existiera, si todo fuera debajo del sol? Pues todo sería vano, nada tendría sentido. Pero el hombre de Dios, el sabio allí, Salomón, escribe al final, en el último capítulo, el 12, literalmente, que al final de todo vamos a tener que rendirle cuentas al Creador. Número 22, el determinismo. Este exalta el fatalismo.
Es la idea de que todo lo que pasa ya está causado por algo anterior y que nada ocurre por azar o elección. En otras palabras, te dice, ya tú estás destinado a lo malo, a lo peor, ya no hagas nada, ya no hay nada que hacer, pero en cambio el cristianismo te dice, aun cuando tú hayas tocado fondo, aun cuando hayas cometido lo peor, aunque hayas fallado, Dios te da una nueva oportunidad. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él puede transformar tu presente para asegurar tu futuro. Él puede ayudarte a sanar tu pasado. Es decir, el determinismo te dice, ya no hay nada que hacer. El cristianismo te dice, Cristo lo puede hacer. Número 23, el modernismo. Exalta la razón, la ciencia y el progreso, pero sin revelación. Dice aquí, lo que va a ayudar a la humanidad es la razón, la ciencia, el progreso. Ya no hay una verdad, ya el hombre busca la verdad, ya no hay que pensar en la revelación ni en la Biblia. En cambio, la Biblia sigue diciendo lo mismo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 24, el posmodernismo. Este exalta la diversidad de ideas, sin revelación, sin realidad, sin razón, critica las verdades absolutas y exalta el relativismo. En otras palabras, el posmodernismo te dice, no hay verdad absoluta, cada quien crea su propia verdad. Allá tú, si tú eres hinduista, budista, cristiano, teólogo, mormón, lo que sea, cree y al fin y al cabo todos somos lo mismo o cada quien cree lo mismo, te relativiza la verdad. En cambio, la Biblia te habla de verdades absolutas. Y el engaño de las tinieblas a través del posmodernismo es que no hay verdades absolutas. Un ejemplo sencillo. La revelación te dice hay varón y mujer. La ciencia misma incluso te corrobora eso. La razón te lo corrobora. Pero en el posmodernismo te dice, aunque la revelación, aunque la razón, aunque la realidad, todo te lo diga, ellos dicen, tú eres lo que sientes que eres, cómo te identificas. Número 25, está el constructivismo. Este exalta el subjetivismo y el relativismo moral, porque cada quien, según ellos, construye su propia verdad o conocimiento basado en su propia experiencia. Y en cambio la Biblia te dice, no, tú no es que eres el que construye la verdad. No. La Biblia te dice de dónde parte la verdad. Y ahí está la diferencia entre la filosofía hebrea y la filosofía griega. La filosofía griega va en búsqueda de la verdad y por eso usted cuando lee a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a todos los filósofos, cada uno dice cosas tan contradictorias en muchos temas y aunque el uno era el profesor del otro y el maestro del otro y el otro el discípulo, pero hay unas contradicciones impresionantes entre sí, que al fin y al cabo cada quien crea su propia verdad. Continuamos. Miren, ese es el problema del constructivismo, que te enseña que tú construyes la verdad cuando el cristianismo bíblico te dice tú debes partir de una verdad y esa verdad es absoluta. Número siguiente, la 26. Está el ideologismo genérico. Este exalta la idea de que el género no está ligado a lo masculino y femenino, sino que cada persona puede construir su propia identidad según sienta. Pero resulta que en el cristianismo te dice claramente que Dios te dio una identidad, un diseño, un propósito, un rol, una función específica para gloria de Dios y para beneficio tuyo también. Número 27, el liberalismo teológico. Este es peligrosísimo. A ver, yo estoy hablando aquí con cristianos. El liberalismo teológico es una de las cosas más aberrantes hoy en día, porque exalta el cuestionamiento de la fe cristiana. Las doctrinas morales te hablan del alto criticismo textual, la alta crítica le llaman ellos, y las doctrinas morales y fundamentales. Te niega la veracidad, te niega la confiabilidad, te niega la inerrancia de la Biblia misma. Ese ha sido uno de los ataques más siniestros a través de algunos personajes como el famosísimo Julius Wellhausen o Julius Bellhausen, como algunos le llaman. Este personaje promovió la idea de que básicamente el Antiguo Testamento no es más que un montón de literatura, de recopilación de uno aquí, de otro allá y de otro acá, y que no hay, que en realidad no se sabe si es Biblia y palabra de Dios o no. Te llevan a dudar de la Biblia, te llevan a dudar de la autenticidad, de la autoridad del texto sagrado. Y el liberalismo teológico ha permeado mucho a muchos cristianos que han aprendido en universidades con esta filosofía y algunos terminan hasta dudando y negando de la misma veracidad de la Escritura, que es la base y la fuente de la verdad absoluta de Dios. Ahora, número 28, está el relativismo cultural. Este exalta la idea de que cada cultura tiene su propia verdad y que no hay valores morales absolutos. Pero ya te decía hace un momento, detrás de cada cultura hay un culto, hay una doctrina y hay un falso Dios o hay un Dios
falso. Y si esas culturas quieren permear la iglesia, el cristianismo, finalmente no se va a tener una distinción real de qué es verdadero cristianismo y qué es solo una cultura pagana y nada más. Por otro lado, también está el abortismo. El abortismo exalta el supuesto derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, incluyendo la opción de interrumpir el embarazo por la vía del aborto. Tremendo. En cambio, el cristianismo le da absoluto valor a la santidad de la vida, desde la concepción hasta la misma tumba y aún en la eternidad. Número 30. Está el divorcismo. El divorcismo exalta la libertad de romper relaciones cuando no hay felicidad o acuerdo. Prioriza el bienestar personal por encima de la permanencia matrimonial. La Biblia te habla de un asunto, de una permanencia del matrimonio. Número 31. Está el ocultismo como una ideología que ha permeado, y por eso los que estudiamos un poco del evangelicalismo sabemos que hay algo que se llama el neopentecostalismo, que ha sido muy permeado por ideas que proceden del orientalismo y hasta del ocultismo. Exalta el conocimiento escondido y la búsqueda de poder espiritual o mágico fuera del poder proveniente de Dios y su evangelio. Por eso los neopentecostales te dicen, ya no, eso de hablar en lenguas no es una sola forma de recibir el espíritu, hay muchas formas, y te hablan de la risa yo no sé cuántas, del aullido santo, y te hablan de una cantidad de cosas raras, contrarias a la base bíblica. Número 32. Está el creacionismo alienígena. Este exalta la idea de que seres extraterrestres crearon o ayudaron a formar la vida humana y las antiguas civilizaciones en lugar de la evolución natural o Dios. Es decir, ellos dicen, tenemos una tercera alternativa. Todo vino por evolución o por Dios, pero ellos te dicen que tenemos una mejor. Somos resultado de los extraterrestres. Y sabemos que son sencillamente ángeles caídos, seres que se materializan y engañan y manipulan a muchas personas en diferentes esferas. Número 33. Estoy llegando a los dos últimos. Está el religiosismo. Este es peligroso. Exalta la apariencia externa de piedad o lo ritual más que una relación personal y transformadora con Dios. El religiosismo ha permeado a mucho cristiano que es más apariencia que realidad. En cambio, el cristianismo bíblico, la cristiandad verdadera te enseña que tú debes ser transformado de adentro hacia afuera y que lo de afuera debe ser el resultado del efecto de lo de adentro, es decir, un reflejo de lo de adentro. Pero para eso se requiere una experiencia realmente transformadora con Dios. Y por último está el orientalismo. La nueva era también está allí incluida. Exalta las culturas, las religiones, los ritos, las filosofías y las prácticas de Oriente, permeando ideas budistas, taoístas, hinduistas, etcétera. Y todas esas prácticas se quieren meter, se quieren hacer un sincretismo, un ecumenismo, una mezcolanza, un revoltijo de muchas cosas y se quieren meter al cristianismo. Por eso el verdadero cristianismo tiene que estudiar el origen de todo, de sus prácticas, de sus celebraciones, de sus cultos. Nosotros debemos ser cristianos en todas las áreas de la vida. Segunda de Pedro 3:17 señala, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, oiga esto, guardaos. Esto es clave, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El enemigo se está moviendo de manera vertiginosa, actuando conforme a su propósito y su plan, que es destruir a nuestras generaciones. Una generación que no ha sido blindada contra las diferentes doctrinas, filosofías, ideologías e influencias demoníacas, de las cuales te he mencionado unas pocas, que destruyen la familia, que van en contra de la fe. Es una generación expuesta a la extinción como nación moral, pues no habrá una generación futura, no habrá un relevo generacional, como hablan muchos de nuestros amados ministros. Serán naciones, serán sociedades, serán congregaciones y hasta iglesias y familias sin futuro. ¿Por qué? Porque puede que los antiguos, los varones de Dios, los veteranos de la iglesia tengan principios, pero las nuevas generaciones los están perdiendo. Y esto es un peligro. Un lema de nuestro Departamento Nacional de Escuela Bíblica Dominical en Colombia es: la generación del mañana se construye desde hoy. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro llamado. Por ello, nuestro enfoque de levantar familias blindadas contra el mal. Amados,
Vamos a hablar de lo que Dios dice en su palabra y vamos a exponerlo, porque recuerda, tú no eres sal para estar metido en el salerito, tú no eres luz para estar metido en el cajoncito, tú eres sal para salar la tierra, tú eres luz para iluminar en el mundo donde hay necesidad. Y para eso se requieren familias blindadas. Es menester que actuemos a la luz de la palabra de Dios para contrarrestar la mentira, para ser luminares en cuanto a lo que está sucediendo en la sociedad engañada de hoy. Hablo de aquellos que están fuera de una familia bien constituida y sin la influencia de la iglesia y de Dios. Filipenses 2:15 afirma, para que seáis irreprensibles. Mire, esto es, para eso queremos que nuestras familias estén blindadas. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Generalmente la contaminación y la mancha tienen que ver con esas influencias internas y externas, pero muchas veces como la iglesia ha sido externamente influenciada, manchada, contaminada, con ideas que nada tienen que ver con la verdadera y sana doctrina. Ya que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, esto debe ser una voz de alarma y poner nuestra atención sobre niños, sobre adolescentes y jóvenes, especialmente, amados padres, amados líderes, amados hombres y mujeres de Dios, especialmente en qué amistades tienen, con quién se están relacionando al salir del seno familiar, del ambiente de la iglesia, qué música están oyendo, cuáles son sus youtubers, sus influencers favoritos, los políticos favoritos para ellos. Cuando ellos oyen a uno de estos ideólogos del mal que venden cualquiera o varias de las ideologías ya mencionadas, definitivamente van a ser infestados, porque recuerda que no solamente es lo que se habla con palabras, sino el espíritu que tiene la persona y la influencia espiritual que hay detrás de cada ideología, lo que ellos están recibiendo en sus escuelas, en sus colegios, en los lugares de recreación que frecuentan, entre las amistades o familiares cercanos y lejanos. ¿Con quién están conviviendo? ¿Con qué personas están dialogando? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué están oyendo? Con esta generación que algunos le han llamado la generación alterna, la generación maligna y perversa, y por ende sean impactados e influenciados por ellos. Pero en cambio Jeremías 15:19, la Biblia de las Américas, a una generación verdaderamente blindada le diría, entonces dijo así el Señor, esto a Jeremías y esto por extensión a los hijos de Dios, si vuelves o si te conviertes, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Es decir, quita toda doctrina inmunda y enfócate en la doctrina pura y analízalo todo a la luz de la palabra de Dios. Dice que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. La otra versión, Reina Valera 1960, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Muchos expertos consejeros de familia han dicho que en la sociedad de hoy, la figura de los padres, conforme al modelo bíblico, como debería ser, se está diluyendo casi al borde de la extinción a causa de la influencia ideológica. Casi podría decirse, algunos expertos han dicho algo muy fuerte y estoy llegando a algunas conclusiones básicas, que más que padres, en muchos hogares, los padres se están convirtiendo en los amigos mayores, en los proveedores de cosas materiales, dispuestos a suplir hasta los caprichos de los hijos, pero no están blindando sus familias. Se ha difundido por doquier la imagen del padre adolescente, y no debido a la edad juvenil del padre, sino a la compulsión por parecerse a sus hijos, en detrimento de su posición en la estructura familiar, donde ese padre adolescente reduce su rol a una simple amistad y no a una paternidad. Oh, yo soy el amigo. Sí, debes tener confianza, pero Dios te dio paternidad para que seas alguien que lo blinda, que lo rodea. Oh, escucha esto. Lamentablemente esa idea está reduciendo el rol a una amistad y no a una paternidad, lo que tarde o temprano termina pagando muy caro por rendir su autoridad. Hay un libro poderoso en el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Termina con maldición para la tierra. Dice, porque no había relación entre padres e hijos y padres. Eso lo indica el profeta como una relación de corazón, es decir, una relación profunda y no de fachada. Y nota, las ideologías se apoderan de la mente, se apoderan del corazón,
de las generaciones y traen rupturas familiares. Y ahí usted ve al preadolescente, al adolescente, al niño diciendo, mi mamá no sabe, mi papá no sabe nada, él es un anticuado, ella es una anticuada, yo sí sé, me lo dijo mi profe, me lo dijo el presi, lo dijo el político, y empiezan a menoscabar la verdadera ciencia, la verdadera sabiduría, porque las ideologías dividen, no unen la familia. Cuán importante es para Dios la relación entre padres e hijos y de hijos y padres, porque al no haber tal relación en el pueblo, según lo relata Malaquías, la tierra fue herida con maldición. Así que debemos, amados, como iglesia, recuperar lo que Dios nos ha dado. Padres, recuperen su autoridad. Y una de las formas de recuperar su autoridad es a través del conocimiento. Muchas veces hay hijos, yo soy testigo de muchos de esos casos, es que le pregunté a mamá, le pregunté a papá y no sabe, pero en cambio mi amigo sí sabe, el ideólogo aquel sí sabe, el profe ese sí sabe. No, tú necesitas prepararte para poder defender. Recuerda que somos llamados como iglesia columna y baluarte de la verdad, para que la maldición sea removida de la tierra, sea quitada de tu familia. Así que vamos a concluir hoy. Pude avanzar por lo menos un poco, pero quiero concluir haciendo este llamado. Padres, madres, es extremadamente importante y serio que tú puedas tomar la autoridad que Dios te ha dado. Y una de las formas para tomar autoridad es por medio de lo que Dios te ha dado. Hay un conocedor que dio 5 características de padres que tienen autoridad legítima. Y son perfectamente aplicables para que los padres puedan combatir en un mundo ideologizado. Número 1, papá, mamá, Dios te dio experiencia. Y tu experiencia debe estar sujeta a la palabra de Dios. El niño, el adolescente, el joven carece de experiencia. Por eso un padre experimentado podrá hablar desde su propia experiencia, y esta experiencia, para que sea legítima, debe ser guiada por las verdades de las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. Ahora, número dos, Dios te ha dado, y eso debes tú también cultivarlo, conocimiento. El padre no puede ser un neófito, un inexperto, con falta de conocimiento. Si es que quiere enseñar bien a su hijo, tú tienes que estudiar. Por eso aquí te estamos dando por lo menos una noción para despertarte el anhelo de querer saber más, para poder saber con qué están luchando tus hijos. Número 3, fortaleza. Los niños, los adolescentes, los jóvenes en todas sus áreas tienden a ser débiles y necesitan ser protegidos. Esa protección debe ser fuerte, pero como un padre o madre pueden ser fuertes si su principal debilidad es la debilidad espiritual y la del conocimiento. ¿Cómo papá y mamá tú puedes influenciar y blindar tu casa si tu debilidad espiritual es notable, si ya no hay oración, si no hay ayuno y si tampoco hay conocimiento? Recuerda, debe haber unción, pero debe haber preparación para que sea una doble bendición en tu casa. Se requieren padres y madres fuertes en su vida espiritual, pero también en el conocimiento para desenmascarar las mentiras de las tinieblas. Número 4, razón. Los niños, adolescentes y jóvenes necesitan aprender a tomar decisiones, establecer juicios, etcétera. Y qué mejor que un padre que haga uso, una madre que haga uso de la razón con visión bíblica y la lógica de las cosas para guiarlos. Y esto también nos envuelve a los pastores y a los demás líderes en la congregación. Y por último, Dios te da recursos. La palabra de Dios dice que los padres proveen para los hijos y no los hijos para los padres. Claro, cuando los hijos crecen pueden ayudar a sus padres, pero lo normal, mientras los niños, los hijos dependen del papá y mamá, es que los padres deben ser proveedores de sus hijos, no solo de dinero, también de afecto, de amor, de cariño y de un conocimiento sólido. Vamos a orar basado en esto. Señor y Dios, estamos, Dios mío, en esta semana de la familia Pentecostés. Estamos orando, Dios mío, para que haya padres que entiendan que Dios los puso como la primera capa responsable de blindar, de proteger su familia. Señor, yo te pido que independientemente de la edad que los padres tengan, sean padres maduros en la fe, maduros en el espíritu, maduros en el conocimiento, que no se porten como muchachitos carentes de experiencia, de conocimiento, de fortaleza, de razón y de recursos, sino al contrario, que puedan ser padres sólidos para poder estar también actualizados, para poder contrarrestar las mentiras del enemigo. Sabemos que una de las cosas que el enemigo quiere usar muchas veces para menoscabar a los padres es ver padres desactualizados. No solamente que no saben manejar un televisor o un teléfono inteligente, sino que muchas veces están desactualizados de los principios eternos de la palabra de Dios.
de los principios de la palabra del Señor y no pueden ayudar a sus hijos para protegerlos. Se necesita padres que profundicen en la razón bíblica, en la realidad bíblica, en la revelación bíblica. Se necesita padres que razonen bíblicamente, que no sean superficiales, que no sean frívolos en la fe, sino que estén, no que no sean neófitos en la fe, sino que sean profundos en el conocimiento de la palabra. Si los padres tienen carencia de ese conocimiento, y en lugar de ser expertos, están desactualizados, entonces van a empezar a perder autoridad y a veces se bajan tanto que llegan al nivel de extinción y optan por sus hijos. En lugar de preguntarle a papá, en lugar de preguntarle a mamá o al líder de la congregación, dicen, no sabe. Entonces le preguntan en otro lugar a otro que sabe, pero sabe ideologías satánicas, paganas y mentirosas. Se necesita padres que tengan autoridad de Dios. Y hoy, Señor, estamos desafiando a nuestra nación, a nuestra iglesia pentecostés, a nuestros padres, pastores, maestros, líderes, damas y a todos en general, para que seamos una generación que sabe cubrir a nuestras generaciones debidamente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias. Que Dios les bendiga ricamente y termino diciéndoles un par de cosas. Número uno, este taller termina el próximo miércoles con la ayuda del Señor. De 7 en punto a 8:30 estaremos, Dios mediante, el próximo miércoles. Y número dos, para aquellos que hasta el próximo miércoles puedan conectarse, estaremos compartiéndoles este servidor. Ha elaborado un manual que se llama Blindando nuestra familia contra las ideologías. En ese manual, al final, te recomiendo 10 libros impactantes, 10 libros que todo maestro, educador, profesor, docente, cristiano, padre, evangelista, intercesor, profesor de escuela dominical, de adolescentes, de niños, de jóvenes, de escuelas de padres, etcétera, debe leer en algún momento. Son libros que te hablan de cosmovisión bíblica de educación, de cosmovisión bíblica de enseñanza, cómo contrarrestar las ideologías. Son muy buenos y te van a ayudar enormemente. Y además el manual en formato PDF que yo les voy a enviar, estoy seguro que también les servirá para poder hacer una escuela de padres, para poder instruirse, para poder instruir en un altar familiar. En fin, sé que les va a ser de mucha bendición. Así que Dios les bendiga. Gracias a todos y vamos adelante en el nombre de Jesús.